Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Neurodiverso. Hoy estamos en esta sección de Sacúdete la duda. Un espacio donde buscamos dar respuesta a las dudas, preguntas, inquietudes que tienen los padres y que nos hacen llegar a través de redes sociales o aquí mismo en la consulta diaria. Mi nombre es Guadalupe Romero, soy licenciada en Educación Especial y soy cofundadora del Centro Psicopedagógico ATSAN, aquí en Guadalajara, en donde trabajamos con personas con alguna condición de neurodesarrollo, ya sea autismo, Asperger, TDA, trastornos del lenguaje, etc. Y bueno, vamos a dar inicio con este nuevo episodio. Este episodio es la segunda parte y quisimos acomodarla de esta manera porque a través de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar, nos dimos cuenta que hay muchas preguntas que surgen no tanto a veces de la inquietud, por parte de la inquietud de los papás, sino porque de pronto son estos mitos, y nos referimos a mitos, a estas preguntas que surgen y que se escuchan y que se transmiten de una persona a otra y que si no tienes ninguna relación con alguien con autismo o con alguna condición del neurodesarrollo, pues no pasa nada, ¿no? No deja de ser información que se pasa de una persona a otra. Pero aquí el problema es cuando llegan estas preguntas, estas inquietudes a los padres de familia que a lo mejor acaban de recibir un diagnóstico y que esta información de pronto, lejos de ayudar, lejos de brindar información real, generan muchas dudas, muchas inquietudes y sobre todo angustia. Y bueno, para eso está este espacio, el poder responder a esos mitos y pues bueno, vamos a dar inicio o vamos a continuar más bien con estas preguntas y voy a dar lectura a la siguiente pregunta que viene de Alejandra, dice: hola, soy Alejandra Sánchez y me han preguntado si todos los autistas son genios. ¿Eso es verdad? Híjole, ¿cuántas veces hemos escuchado esta pregunta? Yo la verdad es que sí me ha tocado escucharla, incluso cuando me ha tocado dar diagnósticos, pues genera una serie de emociones, ¿no? Pero sí me ha tocado de pronto los papás que después de que se le da el diagnóstico y se da la explicación, a la siguiente ocasión llegan y te dicen, entonces es un genio, entonces me voy a hacer millonario si me lo llevo a Las Vegas. No miento, en una ocasión eso fue lo que me preguntaron, porque se tiene esta falsa idea. Y también hay que entender que de pronto esta idea de que si son genios o no las personas con autismo, pues surge también a partir de películas o de pronto de este enfoque muy hollywoodesco que podemos ver en el cine, ¿no? La respuesta, Alejandra, es que no es que sean genios, ¿sí? Una realidad es que las personas con autismo no, la discapacidad intelectual, déjeme explicar qué es la discapacidad intelectual para quien no está familiarizado con este término. La discapacidad intelectual es esta dificultad para aprender, ¿sí? Lo que hace algunos años se le llamaba retraso mental. Esta palabra de retraso mental desapareció, ¿sí? Es decirles que ya no se utiliza este término, que ahora se habla de discapacidad intelectual. Las personas con una discapacidad intelectual pues tienen precisamente dificultades para aprender y adquirir conocimientos. Y a lo mejor el día de hoy estoy trabajando con una persona con una discapacidad intelectual y aprendió y a lo mejor le estoy enseñando el color rojo y el día de mañana le vuelvo a preguntar qué color es y me va a decir azul o me va a decir verde o simplemente no me va a contestar nada. ¿Por qué? Porque en su cerebro no está teniendo esa capacidad para adquirir y
asimilar los aprendizajes, ¿sí? Obviamente una persona que tiene discapacidad intelectual no se va a desarrollar cognitivamente como lo haría cualquier otra persona. Y se cree, de pronto, sí hay que entender que la discapacidad intelectual es característica de muchas condiciones, mas no es característica del autismo. Eso nos lleva a que vemos que los niños con autismo pueden aprender, ¿sí? A eso le podemos sumar que una de las características del autismo es que tienen una memoria muy buena, una memoria concreta, visual. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Que de pronto pueden aprender cosas que les llamen la atención y memorizarlas muy bien. Si nosotros nos enfocamos las 24 horas del día a leer una misma información, obviamente la vamos a aprender y obviamente nos vamos a ser expertos en un solo tema, pero para poder decir que somos genios, tendríamos que tener esa capacidad de aprender en todas las demás áreas. Específicamente en el autismo, tienen la capacidad de aprender lo que les interesa y como tienen tan buena memoria y como su proceso de pensamiento de pronto es tan repetitivo y de pronto un poco concreto y limitado me refiero a solo un tema, lo desarrollan muy bien y pareciera que son genios. Aquí el punto es identificar que esos intereses y esas capacidades y lo que están aprendiendo sean cosas que sean útiles para su vida. ¿Por qué? Porque posiblemente a un niño de 4 años que se aprenda de memoria la tabla periódica, quizás no le va a servir de nada, ¿sí? Entonces aquí el punto es, la importancia no es solo sorprendernos de la buena memoria que tiene, sino tener la capacidad de saber cómo puede aprovechar para su vida esa buena memoria y esos aprendizajes que va adquiriendo. Espero haber sido clara, Alejandra. No es que sean genios, es que tienen muy buena memoria y toman un interés en específico y lo pueden desarrollar ampliamente, ¿sí? En la mayoría de las personas, ¿quiere decir que si no tienen un tema y no lo desarrollan maravillosamente, no tiene autismo? No quiere decir eso. Cada uno va aprendiendo y va teniendo intereses de manera distinta, ¿sí? Entonces no son genios. Y les voy a decir, como le dije a aquel papá, no te va a sacar de pobre si te lo llevas a Las Vegas y no te va a hacer millonario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son genios. Otra de las preguntas que nos hace llegar Roberto, dice: hola, soy Roberto Hernández. La pregunta que me gustaría plantear es si mi hijo puede ir a la escuela y aprender como otros niños. A menudo me enfrento a la incertidumbre y a la falta de información sobre cómo abordar la educación de mi hijo. Híjole, muy importante, Roberto, y me parece que va muy de la mano con la pregunta que hizo Alejandra anteriormente. Y aquí Roberto tiene el otro lado, ¿no? de la pregunta en el otro extremo, si tiene la capacidad de aprender. Claro que tienen la capacidad de aprender. En muchas ocasiones me dicen, es que los niños con autismo pueden ir a la escuela, tienen que ir a la escuela, es la respuesta, ¿sí? A veces, híjole, tengo que confesarlo cuando a veces los papás dicen, es que o lo llevo a terapia o lo llevo a la escuela. Mi respuesta es que vaya a la escuela, ¿sí? No porque haga menos la terapia, necesitan y les ayuda la terapia. Sin embargo, hablando de cuestiones educativas, y si hay que elegir entre una de las dos, pues es la escuela. Porque todos los niños, tengan la condición que tengan, tienen derecho a la educación. Y aquí en México, no sé si nos están viendo y si nos están viendo en otros países, aquí en México, como en muchos otros países, se está buscando desde la educación, la Secretaría de Educación Pública, que es la que rige toda la educación aquí en México, atender también a las necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque todos los niños tendrían y todas las escuelas tendrían que estar preparadas para recibir a los niños con cualquier condición. Hablando específicamente de autismo, como ya lo mencioné en la pregunta anterior, tienen la capacidad de aprender. La forma en cómo aprenden será diferente. Por eso tendremos que preparar a las instituciones para que puedan recibir a sus niños y puedan enseñarle cómo ellos aprenden, ¿sí? Y a eso le llamamos escuela inclusiva. La escuela inclusiva es poder abrir estos espacios en donde los niños puedan ir aprendiendo desde su manera de pensar, de aprender
y a partir de sus características, ¿sí? Entonces, Roberto, anímate. ¿Cuál es la mejor escuela? La que tú creas y coincida con lo que tú quieres enseñarle a tu hijo y con lo que necesita realmente tu hijo, ¿sí? Entonces, por ahí ya a lo mejor más adelante podríamos hablar de cómo elegir la mejor escuela para tu hijo, qué características tendría que considerar como padre para poder elegir la escuela. Pero sí, vamos buscando y tocando puertas en esta parte. Otra de las preguntas es, hola, soy Isabela López. Me han dicho que el autismo es más común en niños que en niñas. ¿A qué se debe eso? Híjole, Isabela, me encantaría darte respuesta a qué se debe eso, pero no existe aún, ¿sí? Se sabe que el autismo es multifactorial. No sabemos específicamente qué es lo que causa el autismo, mucho menos el por qué se presenta más en varones, pero la realidad, lo que sí te puedo decir, Isabela, es que sí se da más en varones que en mujeres. Y estamos hablando de una incidencia de 4-1, ¿sí? 4 varones y una niña. Durante muchos años se creyó que cuando se presentaba en niñas era un caso mucho más severo. La realidad es que no es así. El hablar de severidad o no, pues más que hablar de severidad, yo hablaría de retos y habilidades. Todo mundo tenemos habilidades y retos, aún sin tener un diagnóstico. También sucede con las personas con autismo. Somos personas y como personas, pues cada uno es individual y cada uno tiene habilidades diferentes. Entonces, de pronto se ha ido difuminando un poco esta teoría de que cuando se presenta en niñas es mucho más severo, por así decirlo. Pero la realidad es que sí hay mucha más incidencia en varones que en mujeres. Cuando tengamos la respuesta o cuando podamos darte respuesta a qué se debe, créeme que te lo haremos llegar. Sin embargo, ahorita no se sabe el por qué, ¿sí? La siguiente pregunta es, soy Luis García y he notado que se habla mucho más sobre el autismo en estos días. Esto me hace preguntarme si estamos en medio de una especie de epidemia de autismo y esto suscita preocupaciones. Híjole, muy interesante también esta pregunta, Luis. Híjole, ahí también hay como muchas dudas, ¿no? Si realmente está habiendo más incidencia o quizás, y yo soy de las que creo que quizás actualmente hay mucha más información. Los padres anteriormente veían las habilidades de su hijo y entonces si tiene capacidades para ir a la escuela, lo mando a la escuela, si no, me lo quedo en casa, ¿no? Sabemos que tristemente, y bueno, no es porque fueran malos padres, era porque no había información. Anteriormente, el niño que nacía con alguna condición en específico, lo que hacían, primero decían que estaba enfermo y lo guardaban en casa. Actualmente, afortunadamente, se habla mucho más de esto, tenemos mucho más información y entonces se abren las puertas y sobre todo se abren las puertas en muchos espacios para la inclusión, tanto educativa como social. Y eso hace que de pronto podamos ver como una mayor cantidad. También es importante, Luis, mencionar que no siempre se trata de autismo. Actualmente, como hace algunos años estuvo un poco de moda el TDA, actualmente pues el autismo se ha vuelto un poco moda y se sobrediagnostica. Es importante el poder, y creo que es un reto que tenemos aquí en México, el poder aterrizar con mayor precisión la parte, ponernos de acuerdo en el tema del diagnóstico para poder después saber la incidencia que tenemos en México. Yo creo firmemente en que vamos a unir esfuerzos aquí en la República y vamos a poder definir la población que tenemos en México respecto al diagnóstico. Pero sí decirte que hablar de epidemia sería como muy exagerado. Yo descartaría el tema de la epidemia, pero sí el verlo desde el lado más positivo. Y el lado positivo es que se está detectando mucho más rápido las necesidades. Los mismos papás son los que logran identificar y conocer a sus niños y el pedir apoyo y sobre todo el poder detectarlo en tempranas edades para poder dar una intervención mucho más precisa, ¿sí? La siguiente pregunta es,
Sofía dice, soy Sofía Torres y tengo inquietudes sobre las dietas especiales para niños con autismo. Me gustaría saber si estas dietas son realmente necesarias y cómo pueden afectar a nuestros hijos. Híjole, Sofía, acabas de tocar un tema muy importante. Nos gusta mucho de pronto el hablar y abrir este tema porque durante muchos años, y les estoy hablando que a mí me tocó ir a un congreso cuando yo inicié en el 2000, ya bastantitos años, aquí en Guadalajara, y el congreso lo trajo una institución que se dedicaba a esta parte, traía toda esta idea de las dietas, ¿sí? Libres de gluten, de caseína, y esto ha provocado de pronto pues mucha polémica. La realidad es que no hay nada científicamente comprobado de que la alimentación puede estar influyendo en la presencia o no del autismo. Lo que sí es una realidad es que cuando mejora nuestra alimentación, tengamos o no tengamos autismo, obviamente va a mejorar nuestro rendimiento ante la vida y sobre todo a nivel conductual, también a nivel académico, a nivel vida, ¿no? Todo lo que tendríamos que estar haciendo. Si llevamos una buena alimentación, y sabemos que actualmente hay muchos alimentos que afectan a nivel digestivo y a nivel nutricional, más allá de que el cerebro o que ciertos cerebros puedan tener una alergia y provocar otras conductas tipo autismo. Creo que aquí el tema es la cuestión de la nutrición, ¿sí? Sí hay teorías, o más bien sí hay ciertas líneas que abordan esta parte de la alimentación libre de gluten y de caseína, pero se sabe actualmente que no está relacionado con la parte del autismo. ¿Qué sí es lo que sí está comprobado científicamente? La cuestión de la alimentación, la nutrición. La alimentación, tendríamos que buscar una buena alimentación equilibrada para tener una calidad de vida, no para retirar o para querer quitar el autismo, ¿sí? Hay que entender el por qué damos los pasos. Y esto tiene que ver con la cuestión de la alimentación, surge a partir de esta pregunta de la cuestión de las dietas, pero tendríamos que llevar esta pregunta a todas las áreas de intervención. ¿Qué estoy buscando? ¿O de qué manera le va a ayudar esta intervención a mi hijo? Si yo cambio la alimentación, ¿le va a ayudar a mi hijo para qué? ¿Estoy buscando quitarle el autismo? No te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el autismo es parte de su naturaleza y sería ir en contra de su naturaleza. Si yo busco cambiar o dar una alimentación diferente o una dieta diferente para que tenga calidad de vida, inténtalo, ¿sí? No quiere decir que la alimentación le va a quitar esa manera de ser, ¿sí? Bueno, Sofía, yo espero haber sido clara en esta parte. A final de cuentas, sí es importante que ustedes, y digo, por algo lo están preguntando, puedan tener esta capacidad de tener la información y tomar decisiones. Entendemos que como padres, quien termina tomando la decisión son ustedes, ¿sí? Lo único que nosotros buscamos no es imponer nuestras ideas, sino el dar una guía para que ustedes tengan como más recursos para poder tomar una decisión en torno a sus hijos, ¿sí? Bueno, con esto cerramos el bloque de preguntas de este episodio. Estaremos viéndonos más adelante y los invitamos a que puedan ustedes también compartirnos sus dudas, sus inquietudes y que podamos también ponerlo sobre la mesa en este espacio y poder dar más luz y más guía a estas dudas que estamos teniendo. Sí, pues yo les agradezco y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.